El átomo es la partícula más pequeña de un elemento. Cada átomo presenta las propiedades físicas y químicas de este. Por ejemplo, un átomo de oro presenta todas las propiedades físicas y químicas que valoramos en este metal. Por años se pensó que los átomos eran indivisibles. Hoy sabemos, sin embargo, que existen partículas subatómicas. Las primeras en ser descubiertas fueron los protones, los neutrones y los electrones. Cada uno de estos presenta propiedades que nos permiten distinguirlos. El protón y el neutrón tienen el mismo orden de magnitud en su masa. En cambio, el electrón tiene una masa aproximadamente 2000 veces más pequeña. La masa relativa, por lo tanto, la consideramos prácticamente igual para el protón y el neutrón. En cambio, la masa relativa del electrón se determina dividiendo la masa en kilogramos del electrón entre la masa en kilogramos de protón o del neutrón. La carga del protón y del electrón es exactamente de la misma magnitud. Sin embargo, el protón tiene carga positiva y el electrón tiene carga negativa. Los neutrones no presentan carga. La carga relativa del protón y del electrón, entonces, se considera +1 para el protón y -1 para el electrón, 0 para los neutrones. Si revisamos el símbolo de un elemento en la tabla periódica, vamos a observar en esta dos números. El mayor de ellos corresponde al número de masa. Se simboliza con la letra A mayúscula. Corresponde con el número de protones más el número de neutrones. El menor de ellos es el número atómico. Se representa con la letra Z mayúscula y indica el número de protones que un átomo posee. Cuando un número aparece con un signo positivo o negativo, se denomina carga. Y esta aparece cuando la cantidad de protones y electrones en el átomo no es igual. Por ejemplo, si la cantidad de protones es mayor a la cantidad de electrones, la carga será positiva. Si la carga es negativa, se debe a que la cantidad de electrones es mayor a la cantidad de protones. Solo será cero o neutro un átomo cuando la cantidad de protones y electrones presentes en el átomo es exactamente la misma. Es importante resaltar que el número de masa es un número entero, puesto que es el resultado de la suma de dos números enteros también, protones y neutrones. Por lo tanto, no representa la masa que aparece en la tabla periódica para un elemento. Veamos algunos ejemplos. Al revisar la tabla periódica, en el caso del hierro, me doy cuenta que su símbolo es Fe y aparece un número arriba del símbolo, en este caso, que representa el número atómico. Escribo estos dos términos en la tabla. El número de protones es igual al número atómico, por lo tanto lo escribo. Los neutrones se calculan restando al número de masa el número de protones. Y la carga es el resultado de revisar la cantidad de cargas negativas y la cantidad de cargas positivas. Si hay 23 cargas negativas y 26 positivas, significa que sobran 3 positivas que se manifiestan como carga, 3 más. En el siguiente caso, la plata, al revisar la tabla periódica, su número atómico es 47 y el número de masa se determina sumando el número de neutrones al número de protones. El número de protones es igual al número atómico. Y el número de electrones se obtiene al analizar que si hay 47 cargas positivas y una de ellas está sobrando manifestándose como carga 1 más, entonces debe haber solo 46 cargas negativas o 46 electrones. Para el elemento con número atómico 30, la tabla periódica me dice que ese elemento es el zinc. Por lo tanto, debe tener también 30 protones. El número de neutrones se obtiene restando al número de masa, 67, el número de protones, 30. En este caso da 37.
Y la carga nuevamente se determina revisando que si hay 28 cargas negativas y 30 positivas, deben estar sobrando 2 cargas positivas como carga, 2 más. Para el siguiente ejemplo, es un elemento con 12 protones, por lo tanto su número atómico es 12. Y en la tabla periódica encuentro que el elemento número 12 es el magnesio. El número de masa se obtiene sumando 12 protones a 13 neutrones, y es 25 en este ejemplo. El número de electrones lo obtengo revisando que hay 12 cargas positivas, sobran 2 positivas en forma de carga, por lo tanto debe haber solo 10 electrones. Y para el último caso, tengo que analizar que si hay 10 electrones y sobran 3 de ellos en forma de carga, debe haber solamente 7 protones. El elemento número 7 es el nitrógeno, que tiene 7 como número atómico. Finalmente, el número de masa es la suma de 7 protones y 8 neutrones, que da 15. En esta tabla podemos observar cómo el número de masa de todos los átomos revisados es un número entero y no corresponde con el número de masa o con la masa que aparece en la tabla periódica para estos elementos. Esto se debe a la presencia de un cierto tipo de átomos que se denominan isótopos. Casi todos los elementos tienen isótopos. Podemos saberlo porque la masa que encontramos en la tabla periódica no es un número entero. Esto se debe a que en cada elemento existen diferentes tipos de átomos de ese mismo elemento. Por ejemplo, el hidrógeno, resulta que hay 3 átomos de hidrógeno diferentes. En el más abundante de ellos, solo hay un protón y un electrón. Sin embargo, existen átomos de hidrógeno que tienen un protón, pero además un neutrón en el núcleo. Y otros átomos de hidrógeno tienen un protón, pero 2 neutrones en el núcleo. Todos son hidrógeno, puesto que el número atómico de todos es 1. Sin embargo, al sumar los protones y neutrones de cada uno de estos 3 átomos, la masa o el número de masa de cada uno no es exactamente la misma. El átomo de hidrógeno más abundante, aquel de masa 1, no tiene neutrones. Otros átomos de hidrógeno tienen número de masa 2 y otros tienen número de masa 3. Cuando encontramos átomos del mismo elemento, con diferente número de neutrones y como consecuencia diferente número de masa, se denominan isótopos. La existencia de isótopos provoca que debamos calcular algo denominado masa atómica relativa promedio o simplemente masa relativa. Esta es la que aparece en la tabla periódica para cada elemento y normalmente la descubrimos porque tiene números decimales. Se determina calculando el promedio ponderado de las masas de los isótopos a partir de su abundancia en la naturaleza. Por ejemplo, para el hidrógeno, que tiene 3 isótopos, sus abundancias se presentan en esta tabla. El cálculo es muy sencillo, porque solo debemos multiplicar el número de masa del isótopo por su abundancia relativa entre 100 y sumar al número de masa del siguiente isótopo por su abundancia entre 100 más el último isótopo por su abundancia entre 100. El 1 y el 2 y el 3 en color rojo son el número de masa de los 3 isótopos del hidrógeno. Las unidades en las que la masa relativa se debe expresar son UMA, unidad de masa atómica, que tiene una equivalencia en kilogramos. El porcentaje de abundancia de los elementos se conoce a partir de un instrumento o un equipo que se conoce como espectrómetro de masas. En este, el resultado es una gráfica como la que vemos ahora, en donde el eje Y me indica la abundancia relativa de los isótopos y el eje X me indica la masa de estos. Para el cloro, vemos que hay 2 isótopos, el cloro 35 y el cloro 37, y sus abundancias según esta gráfica son 77.5 y 22.5 respectivamente. El cálculo sería
35 por 77.5 entre 100 más 37 por 22.5 entre 100. El resultado, usando la calculadora, es el número de masa que aparece en la tabla periódica para el cloro. 35.45 UMA. Existe la posibilidad de que sepamos cuáles son los isótopos de un elemento y cuál es su masa relativa, puesto que la podemos leer en la tabla periódica, pero tal vez no se conoce la abundancia relativa de estos. Sin embargo, se puede determinar a partir de establecer ecuaciones y manejarlas. Para el caso que se presenta, resulta que hay dos isótopos para el bromo, bromo 79 y bromo 81. Sabemos, de acuerdo con la tabla periódica, que la masa relativa del bromo es 79.90. Sin embargo, no conocemos sus abundancias y las hemos denominado A y B, respectivamente. Aunque no conozca el valor de A y B, yo sé que su suma debe dar 100, porque es el porcentaje. Y de esta suma, de esta ecuación 1, A más B igual a 100, se puede despejar A como 100 menos B, o se puede despejar B como 100 menos A. Y la ecuación más importante es aquella que hemos practicado para los dos ejemplos anteriores, cloro e hidrógeno. La masa del uno de los isótopos 79 por su abundancia entre 100, más la masa del otro isótopo 81 por su abundancia B entre 100, me da la masa relativa que ya conocemos, 79.90. Si en lugar de poner A, pongo 100 menos B, lo que implica sustituir la ecuación 1 despejada en la ecuación 2, obtengo esta igualdad. Está resaltado en azul la igualdad de A en lugar de A. Escrito en forma de denominador el número 100, podemos observar que si multiplico toda la expresión por 100, los números 100 que están en cada denominador desaparecen. Y entonces me queda una expresión mucho más sencilla en la que ya no hay denominadores. Y desapareció el punto decimal del número 79.90, quedando 7990. En esta expresión puedo darme cuenta que ya no hay denominadores y tengo una sola incógnita, B. Para quitar los paréntesis, multiplico 79 por 100 y me da 7900 menos 79 por B, 79B, y lo demás queda como ya está escrito, 81B igual a 7990. Al restar 81B menos 79B, me queda 2B. Y 7990, cuando resto 7900, me queda 90. Al despejar B, se calcularía 90 entre 2, da 45. Eso significa que A entonces debe ser 55. La expresión final me dice que el isótopo del bromo de número de masa 79 tiene un 55% de abundancia y el bromo 81, que es el otro isótopo, tiene un 45% de abundancia. Nos damos cuenta que la masa relativa promedio 79.90 es más parecida al número de masa del isótopo con un 55% de abundancia a la del isótopo más abundante. Eso sucede siempre. Algunos isótopos emiten radiación y se denominan radioisótopos. Existen tres tipos de radiación que pueden ser emitidas por los isótopos: alfa, beta y gamma. La radiación alfa no es nociva, se puede detener con papel. La radiación beta atraviesa el papel pero no puede atravesar la piel. La radiación gamma atraviesa el papel, atraviesa la piel y solo se puede detener con plomo, con concreto o con agua. Es la que tiene mayor grado de peligrosidad,
puesto que tiene mucha más energía. Algunos radioisótopos son naturales, pero existen otros artificiales. Se fabrican con la intención de dar aplicaciones específicas a estos. Algunos radioisótopos importantes por sus aplicaciones son el carbono 14, para conocer cuán antiguo es un objeto, el yodo 131, que se utiliza para tratar, detectar enfermedades en la tiroides, y el cobalto 60, que se utiliza como tratamiento en radioterapia. ¿Por qué la radiación gamma es la más peligrosa? Todas las ondas electromagnéticas se caracterizan porque no requieren medio de propagación. Se pueden desplazar en el vacío y se distinguen unas de otras a partir de una de propiedad llamada longitud de onda. También se pueden distinguir a partir de su frecuencia. Algunos ejemplos de ondas electromagnéticas se pueden ver en el denominado espectro electromagnético. Aquí podemos ver a las ondas de radio, a las microondas. Una parte de la luz es la única que podemos distinguir con nuestros ojos, que se denomina luz visible. Y en el extremo derecho de este espectro encontramos a los rayos gamma, que precisamente son los que tienen menor longitud de onda. Eso los vuelve muy peligrosos y podemos ver que al mismo tiempo son los de mayor frecuencia. Eso quiere decir que la longitud de onda y la frecuencia son variables que permiten distinguir a las ondas electromagnéticas y que al mismo tiempo son inversamente proporcionales. Las ondas de mayor longitud de onda, como las ondas de radio, no son tan peligrosas y tienen muy poca frecuencia. Las ondas de menor longitud de onda son muy peligrosas y son las de mayor frecuencia. El conocer el espectro electromagnético permitió distinguir a los elementos a partir de analizar esta información. Cuando un electrón en el átomo recibe energía, va a desplazarse a un nivel superior en el mismo átomo. Absorbe entonces energía en forma de luz. Cuando un electrón está en un nivel superior y se acerca a un nivel inferior, va a emitir energía en forma de luz. Junto con el espectro electromagnético y esta información, se desarrollaron experimentos en el cual la luz que emitía un electrón al regresar a su órbita original se separaba y se conocían las líneas específicas de luz que había emitido. Estas líneas se consideran el espectro de emisión del elemento. Cada elemento tiene un espectro de emisión único que sirve para distinguirlo. Se considera la huella digital de cada átomo. En el hidrógeno, los electrones se pueden acercar a diferentes niveles, desde diferentes niveles también. Y se ha estudiado cada uno de los cambios de nivel que experimenta un electrón. Aquí aparecen algunos de ellos. Si un electrón llega desde cualquier nivel al nivel 1, la energía que va a emitir es una energía que corresponde a la parte ultravioleta del espectro electromagnético. Si un electrón se acerca desde cualquier nivel hasta el nivel 2, entonces la luz que emita va a caer en la parte visible del espectro electromagnético. En cambio, si un electrón brinca o se acerca desde cualquier nivel superior al nivel 3, la energía emitida va a caer en la región infrarroja del espectro electromagnético. Así, se han estudiado los átomos y se ha podido llegar a ubicar a los electrones en un lugar específico dentro de cada átomo. La configuración electrónica es el resultado de considerar que los electrones en el átomo
se mueven en forma ondulatoria. Este movimiento fue estudiado y se desarrolló una ecuación matemática para reproducirlo, para tratar de imitarlo, un modelo matemático que representara el movimiento ondulatorio de los electrones alrededor del núcleo. En este modelo matemático se encuentran variables, llamadas números cuánticos, cuya función es describir el movimiento de los electrones girando en forma ondulatoria alrededor del núcleo. Los números cuánticos son 4, n, l, m y s. Cada uno tiene un nombre y me dice algo de información sobre la posición de los electrones en el átomo. El número cuántico n se llama número cuántico principal y describe el nivel en el que se encuentra un electrón. L se denomina número cuántico azimutal y me dice la forma que describen los electrones al girar alrededor del núcleo. M me dice la orientación, el espacio en los ejes en el que se encuentra girando el electrón. Se llama número cuántico magnético. Finalmente el spin me dice el vector fuerza eléctrica, cómo está presentándose. Se denomina spin y me habla del giro. Quedará más claro más adelante. Cada número cuántico tiene no solo un nombre y no solo me da información de los electrones en el átomo, sino que puede tomar valores, como en cualquier ecuación. Las variables pueden tomar valores y me permiten calcular las otras variables. N va a tomar valores desde 1, 2, 3 hasta infinito, pero solo números enteros. Y como decíamos, me dice el nivel en el que se encuentra un electrón girando alrededor del núcleo. El nivel más cercano al núcleo sería el 1. N2 corresponde al siguiente nivel después del que está más cerca del núcleo, y así sucesivamente. La única condición es que n tome valores enteros. El número cuántico azimutal, L, adquiere valores que pueden ir desde 0 hasta n-1. Sus valores dependen del número cuántico principal, n. En esta tabla se resume. Si el número cuántico principal vale 1, el único valor que puede adoptar L es 0. Si el número cuántico principal vale 2, L adopta dos valores, 0 y 1. Si el número cuántico principal vale 3, L adopta los valores de 0, 1 y 2. Si n vale 4, L va a adquirir valores de 0, 1, 2 y 3. Si n vale 5, L tendrá a su vez 5 valores, 0, 1, 2, 3 y 4. El número cuántico magnético M adquiere valores que dependen del número cuántico azimutal L. Sus valores son desde menos L, pasando por 0, hasta más L. Esto quiere decir que si L vale 0, M solo puede valer 0. Pero si L vale 1, M tendrá 3 valores, menos 1, 0 y más 1. Si L vale 2, M va a valer menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Si L vale 3, M tendrá como valores menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2 y más 3. Si L vale 4, M tendrá valores de menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, más 3 y más 4. Es importante recalcar que si L vale 0, la única orientación posible para los orbitales es una, porque M tiene un solo valor. Pero si L vale 1, los orbitales van a tener 3 orientaciones diferentes, puesto que M tiene 3 valores diferentes. En el caso de L1, las orientaciones van a ser X, Y y Z. Si L vale 2, M tendrá 5 valores, lo que implica 5 orientaciones distintas para los orbitales. Si L vale 3, hay 7 valores distintos para M
y 7 distintas orientaciones para cada orbital. Igualmente, si L vale 4, hablaríamos de 9 orientaciones diferentes, puesto que M tiene 9 valores distintos. El número cuántico azimutal, L, determina la forma en la que los electrones están girando a partir de su valor numérico. Si L tiene un valor de 0, la forma en la que los electrones giran es esférica, como se puede ver en esta imagen. En el nivel 1, el único valor de L va a ser 0. Por lo tanto, en el nivel 1 hay un único orbital u órbita esférica que se denomina 1s. En el nivel 2, L puede valer 0 y también puede valer 1. Pero como vale 0, significa que hay una forma esférica en el nivel 2. En el nivel 3, L puede valer 0, 1 o 2, pero el valor L igual a 0 me dice que también en el nivel 3 hay una forma esférica en la que los electrones están girando. En todos los niveles hay un valor de L igual a 0, lo que significa que en todos los niveles hay una forma esférica en la que los electrones están girando. Las órbitas esféricas del nivel 1 se denomina 1s. La órbita esférica del nivel 2 se denomina 2s. La del nivel 3 se llama 3s y así sucesivamente. Si L vale 0, el único valor del número cuántico M o magnético es 0. Por lo tanto, hay una sola forma esférica en cada nivel. Cuando L vale 1, la forma en la que los electrones están girando se asocia con la letra P, y son estas tres figuras. Siempre que L valga 1, se asocia con la letra P. Cuando L vale 1, M puede valer menos 1, 0 o más 1. Son tres valores diferentes. Por eso hay tres orientaciones distintas para la forma de girar asociada con la letra P. Vamos a encontrar electrones girando en PX, vamos a encontrar electrones girando en PY o en PZ. En el nivel 1, el único valor de L es 0. Eso significa que en el nivel 1 no hay orbitales P, no hay ninguna órbita con esta forma. Pero en el nivel 2, L puede valer 0 y también puede valer 1. En el nivel 2 entonces hay tres orbitales 2P, 2PX, 2PY y 2PZ. En el nivel 3, L puede valer 0. Era el 3S que se vio anteriormente. Pero también L puede valer 1. Eso significa que en el nivel 3 va a haber tres orbitales 3P, 3PX, 3PY y 3PZ. En el nivel 4, L puede valer 0, que era 4S, o puede valer 1, que corresponde con los orbitales 4P, 4PX, 4PY y 4PZ, así sucesivamente. Es decir, en el nivel 1 no hay orbitales P, pero a partir del nivel 2, todos los niveles van a tener tres orbitales P. Cuando L vale 2, se representa con la letra D. Y vamos a encontrar 5 orbitales D. Existen 5 orbitales D porque cuando L vale 2, M puede valer menos 2, menos 1, 0, más 1 o más 2. Son 5 valores diferentes. A partir del nivel 3 vamos a encontrar orbitales de 1, de 2, de 3, de 4 y de 5. En el nivel 1 no hay orbitales D, porque el único valor de L es 0. En el nivel 2 tampoco, porque L solo puede valer 0 o 1. Pero a partir del nivel 3, L puede valer 0, que eran los orbitales 3s, puede valer 1, eran los orbitales 3p, y también puede valer 2, es decir, vamos a encontrar orbitales 3d, 5 de ellos. En el nivel 4, nuevamente, hay L igual a 0, 4s, hay L igual a 1,
4p, hay L igual a 2, 4d. Y va a haber 5 orbitales 4d. En los primeros dos niveles no hay orbitales d, pero a partir del nivel 3, todos los niveles van a tener 5 orbitales d. Si L vale 3, se asocia con la letra F y vamos a encontrar 7 orbitales F, porque si L vale 3, M puede valer menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2 o más 3, que son 7 valores. Y entonces hay 7 orientaciones diferentes, 7 orbitales diferentes en los cuales los electrones están girando con esta forma. En el nivel 1 ya no hay orbitales F, en el nivel 2 tampoco, en el nivel 3 tampoco, pero a partir del nivel 4 L puede valer 3 y entonces vamos a encontrar que aparecen los orbitales 4F. Desde el nivel 4 los siguientes niveles van a tener orbitales F, 7 orbitales F. En el nivel 4 vamos a observar que hay 2 electrones en el orbital S, 6 electrones en los orbitales P, 10 electrones en los orbitales D y 14 electrones en los orbitales F. Esto nos da un total de 32 electrones en todo el nivel 4. Para utilizar esta información y representar cómo se acomodan los electrones en el átomo, se utiliza el principio de construcción progresiva o principio de Aufbau. Aquí estamos resumiendo toda la información anterior. En el nivel 1 solo hay orbital S. En el nivel 2 hay un orbital S y orbitales P. En el nivel 3 hay S, P y D. En el 4 hay S, P, D y F. En el 5 S, P, D, F y a partir de aquí se utiliza el orden alfabético G. De esta manera, en el nivel 6 hay 6S, 6P, 6D, 6F, 6G y 6H. Finalmente aquí solo vemos hasta el nivel 7, S, P, D, F, G, H y se podría seguir en nivel 8 y más allá, porque esto es un modelo matemático. También revisamos que en los orbitales S caben un máximo de 2 electrones. En los orbitales P 6, en los orbitales D caben 10 como máximo y en los orbitales F caben 14. En un hipotético orbital G cabrían un máximo de 18 electrones. Estas líneas diagonales representan la forma en la que se debe leer esta gráfica, porque indican cómo debo acomodar los electrones, indicando siempre el nivel de menor energía y llenándolo antes de pasar al siguiente.
La configuración electrónica es la forma de organizar a los electrones en los distintos niveles para cada átomo. Se utiliza el principio de construcción progresiva y se acomodan los electrones de tal forma que se llenan los niveles de menor energía primero antes de pasar a aquellos de mayor energía. Por ejemplo, el litio tiene 3 electrones. Su configuración implica colocar 2 electrones en el nivel de menor energía 1s y al llenarlo con 2 electrones se puede continuar con el nivel 2s y solo colocar un electrón, puesto que ya solo teníamos 3. En la configuración del magnesio, que tiene 12 electrones, se colocan 2 electrones en el nivel de menor energía 1s, continuamos con el 2s, también 2 electrones. Energéticamente el que sigue es 2p, se llena con 6 electrones, y después 3s, al que solo le caben 2 electrones, pero aquí ya hemos colocado 12 electrones, por lo que la configuración del magnesio está terminada. El potasio tiene 19 electrones. Se escriben 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y 4s1. Aunque el nivel 4 en principio tiene mayor energía que el nivel 3, simplemente por estar más alejado del núcleo, la forma en la que los electrones giran en los orbitales s tiene una longitud de onda más grande que la forma de los orbitales d en la que los electrones giran, la cual tiene menos longitud de onda y por lo tanto más energía, de tal manera que siempre se van a llenar primero los electrones del nivel 4s antes que 3d. Por ejemplo, el hierro tiene 26 electrones. Su configuración es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y 3d6. El carbono tiene 6 electrones. Su configuración requiere poner 2 electrones en 1s, 2 electrones en 2s y 2 electrones en 2p, completando 6 electrones totales. El aluminio, con 13 electrones, tiene una configuración que inicia en 1s2, continúa 2s2, 2p6 y 3s1. La plata tiene 47 electrones. Inicia en 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2 y 4d9. El diagrama de orbitales es otra forma de representar a los electrones. Se distingue de la configuración electrónica porque en un diagrama de orbitales se representa electrón por electrón, uno por uno, en forma de flechitas. El flúor tiene 9 electrones. El principio de construcción progresiva o el principio de Aufbau nos dice que debemos empezar su configuración en el nivel 1 y orbital S. En lugar de poner 2 electrones, como lo hacíamos en la configuración, vamos a representar el orbital por ahora en forma de un cuadro y dentro de este 2 flechitas, una flechita para arriba que representa el spin más un medio y una flechita para abajo que representa el spin menos un medio. Después seguiría el nivel 2s. Nuevamente se pone una flechita para arriba y una flechita para abajo. Después seguiría 2px, 2py y 2pz. Es importante mencionar que estos 3 orbitales tienen exactamente la misma energía. Por lo tanto, vamos a colocar los electrones primero siempre con el spin positivo. Si todavía tenemos suficientes electrones para llenar cada orbital p,
Entonces vamos a empezar a aparear electrones hasta completar los 9 electrones del flúor. Hemos apareado un electrón, ahora otro, y el último electrón del orbital 2pz se queda desapareado, puesto que ya hemos concluido con 9 electrones para el diagrama de orbitales del flúor. En el diagrama de orbitales del cromo, vamos a colocar 24 electrones. En el 1s ponemos 2, en el 2s ponemos 2, después en 2px, 2py y 2pz se ponen primero los positivos, después se aparean, hasta ahorita llevamos 10, en el 3s se ponen 2, los 3p primero se ponen los positivos y si todavía tenemos electrones se aparean, después sigue 4s, ahí ponemos 2 electrones y después de 4s seguía 3d. Necesitamos poner los 5 orbitales y hasta ahí se terminaron de colocar 24 electrones. El último orbital debe quedar vacío. El diagrama de orbitales y la configuración electrónica proporcionan información que nos permite ubicar a los elementos dueños de cada configuración en una posición específica de la tabla periódica. Esta última parte de la configuración, que correspondería en una configuración a 2p5, nos dice que el flúor se debe encontrar en la fila 2 de la tabla periódica y en la columna p5 de la tabla. Si revisamos el cromo, su configuración termina en 4s2 y 3d4. Eso nos dice que el cromo seguramente está en la fila 4 de la tabla periódica y en la columna D4. Para encontrar estas posiciones en la tabla, vamos a revisar un esquema de la misma. En una tabla periódica podemos identificar 4 bloques. Los elementos cuya configuración termina en S se encuentran en las primeras 2 columnas de la tabla. Los elementos cuya configuración termina en P se encuentran en las últimas 6 columnas de la tabla, a excepción del helio. Aquellos elementos con una configuración que termina en D están en las 10 columnas intermedias de la tabla periódica. Y los elementos con configuración terminando en F se encuentran en las últimas 14 columnas del bloque denominado bloque F. En la tabla vamos a encontrar 7 filas, que en realidad se denominan periodos, y que coinciden perfectamente con los 7 niveles que hemos colocado en el principio de construcción progresiva o principio de Aufbau. También podemos ver que aquellos elementos cuya configuración acaba en S1 son precisamente los de la primera columna, en S2 los de la segunda columna. Todos aquellos con configuración terminando en P1 están en la primera columna del bloque P, mientras que aquellos cuya configuración termina en P6 se encuentran en la última columna de la tabla, nuevamente con excepción del helio. Los elementos cuya configuración termina en D van a encontrarse en la columna específica que corresponda con el número de electrones en el orbital D final que posean. Por ejemplo, si terminan en D1, se van a encontrar en la primera columna del bloque D, pero si terminan en D10, en la 10ª columna del bloque D. Y los elementos con configuración terminando en F, de la misma forma, los vamos a poder encontrar en este bloque. Si retomamos los ejemplos anteriores del flúor, el flúor habíamos dicho que terminaba en 2p5, que es precisamente la ubicación del flúor en la tabla periódica. El cromo estaba en el nivel 4 o fila 4 de la tabla y en la columna D4, que coincide también con la posición del cromo en la tabla periódica.